Si acabas de cobrar tu primer sueldo y no tienes mucha idea de cómo gestionarlo para que no termine evaporándose, este vídeo te puede interesar. Soy David Jiménez, asesor financiero certificado, y te voy a explicar lo que a mí me hubiese gustado que me explicasen cuando cobré mi primer sueldo, ya que lo acabé gastando en tonterías y en cosas que no me hacían ningún tipo de falta. Conseguí mi primer sueldo trabajando en un restaurante italiano con 14 años o 15 años y fue una sensación bastante reconfortante. Recuerdo que me sentí bastante orgulloso de conseguir ese dinero efectivo, dinero negro, por supuesto, y me gustó mucho la sensación porque era la primera vez que entendí que si tú te esfuerzas y haces ciertas cosas, puedes cambiarlo por dinero. Pero en ese momento no tenía ni puñetera idea de qué hacer con él. O sea, sí, recibía dinero, trabajaba fines de semana y conforme me lo daban, me lo gastaba en cualquier tontería. ¿Por qué? Porque nunca nadie me dijo cómo tenía que funcionar, cómo tenía que gestionar ese dinero. Y me costó bastante tiempo entender realmente cómo debía gastar o cómo debía gestionar ese sueldo. Tardé años y muchos errores que cometí para aprenderlo, pero finalmente lo aprendí, pero me costó años, me costó bastante tiempo. Compré muchas cosas que no me hacían falta para nada. O sea, faltas, tonterías, cosas que no tenían ningún tipo de sentido. Como por ejemplo, recuerdo que uno de los trabajos que tuve, pues yo siempre he sido un muy buen trabajador y siempre me han dicho de tener renovaciones y estas cosas, y uno de esos trabajos recuerdo que me iban a renovar por 6 meses más y no se me ocurre otra cosa mejor que pensar, pues me voy a comprar un coche. Total, son 6 meses más, pues me da tiempo a pagarlos. Lo financié por 3 años. Desastre. Compré cosas, pues por ejemplo, por aquel entonces yo jugaba a Airsoft. Si no sabes lo que es el Airsoft, es como si fuera el paintball, ¿vale? Pero con armas, con réplicas de verdad, ¿vale? Pues en un arma me gasté 700 euros y recuerdo que la pagué con una tarjeta de crédito, que no voy a decir el nombre de la empresa por si acaso, pero con intereses abusivos, que luego recuerdo que tuve que dejar de pagar, o incluso dejé de pagar alguna cuota, y bueno, el recargo que me vino, me acuerdo hasta ahora. Viajes que no podía permitirme, viajes que mis colegas, pues por lo que fuera, ellos sí que podían irse y yo realmente no podía. Sabía que ese viaje me iba a dejar con la cartera temblando y no sabía decir que no, me iba. Yo creo que esto realmente pues viene de no haber nada ni nadie que te enseñe cuando estás en primaria o en secundaria, en el instituto, nadie que te pueda enseñar, ni siquiera talleres que te enseñen a gestionar este tipo de situaciones económicas, tu primer ingreso, tu primer sueldo. No hay nada en cuanto a educación financiera se refiere que nos enseñen en mi época ni en esta a gestionarlo bien, a saber decir que no cuando no puedes, a tener una hojita de Excel o de Google Sheet en el que puedas apuntarte tus gastos, te enseñen a hacerla y puedas saber cuándo sí y cuándo no te puedes permitir pues ese primer coche, ese primer viaje, esa salida, caprichos, consolas. Bueno, debería haber algo, educación obligatoria en cuanto a este tema, para que la gente no compre cosas por impulsividad. Y ahora voy a decirte 3 tips o 3 consejos, como quieras llamarlo, que a mí me hubiese gustado recibirlos en su momento cuando yo cobré ese primer sueldo, ese primer ingreso. Y es que, primero que nada, ahorra un 20% de lo que es tu sueldo, meterlo en una cuenta de ahorros, ¿vale? Hoy en día se puede hacer de forma automática. En los bancos, si lo configuras, te pueden automatizar que de tu sueldo directamente, de forma automática, se vaya un 20%
a tu cuenta de ahorros, ahorra, y te diría que hasta que cubrieses un mínimo de 6 meses de coste de vida, que tengas un colchón económico de 6 meses, ¿vale? Que tú puedas dejar de trabajar y dejar de ingresar, y que tengas con los ahorros puedas sobrevivir 6 meses, ¿vale? No voy a meterme en la parte de inversión. Primero me centraría únicamente en ahorrar un 20% de cada nómina y a llegar a cubrir 6 meses de costes fijos. Si en el momento que dices, es que no llego, para que yo pueda cubrir los 6 meses de costes fijos voy a tardar 5 años, la solución no es tirar la toalla, la solución es pues revisar esos costes fijos e intentar reducirlos, ¿vale? Segundo tip que te diría o consejo es que inviertas, pero no en bolsa ni criptomonedas ni nada de esto, sino que inviertas en ti, en tu conocimiento, en entender un poco de qué va esto. Estamos en un mundo que es un mundo capitalista, entonces qué menos que saber las reglas del juego, de cómo se juega en este mundo del dinero, ya que te va a permitir este conocimiento pues entender cómo hay que hacer para, digamos, llegar hasta el punto en el que quieres llegar. Puede ser un libro, puede ser un curso, puede ser lo que sea. Todo lo que sea que te pueda enseñar a gestionar tu dinero de forma más eficiente es lo que te recomendaría. Como tercer consejo te diría que te compres caprichos. Sí, como lo oyes. Cómprate caprichos, pero de forma consciente, no impulsiva. Me explico. El cerebro necesita también oxígeno, necesita divertirse, y cuando entras en una espiral exigente y con mucha disciplina de ahorrar, de aprender más, de adquirir conocimiento, también es necesario que tu cerebro descanse, que le des un poquito de dopamina de vez en cuando, y que si te sobra dinero después de ahorrar ese 20%, después de haber invertido en ti, que una parte del sueldo vaya en caprichos no es nada malo, siempre y cuando sea de forma voluntaria y que no sea por ninguna impulsividad ni nada que tú creas que no eres consciente en ese momento en esa compra, ¿de acuerdo? Me hubiera gustado bastante haber recibido este tipo de consejos cuando cobré el primer sueldo, ya que no hubiese gastado nada en lo que me gasté y mi vida hubiese cambiado bastante a bien. Sí que es cierto que yo soy de los que piensa que hay que equivocarse en esta vida y hay que aprender a base de tortazos. Y es como mejor se aprende, no lo cambiaría por nada, pero sí que me hubiese gustado pues haber tenido a alguien que me hubiese recordado, oye, mira, esto no te hace falta, estás comprando por impulsividad, no lo hagas porque realmente no te va a servir para nada. La ilusión sí te dura los primeros 5 o 6 días desde que te lo compras y luego desaparece. Y realmente creo que esto es importante que la gente entienda de dinero, de gestionar el dinero, porque te permite, por suerte o desgracia, tener dinero, gestionar bien el dinero, te permite acceder a un mar de posibilidades, ya que con dinero pues puedes decidir libremente lo que hacer y lo que no hacer. En cambio, si tú no tienes dinero, es un esclavo de la vida, básicamente, porque realmente no puedes tomar decisiones si no tienes dinero. Cualquier cosa que quieras hacer conlleva una decisión económica detrás. Si tú, por X razones, no has sabido ahorrar, no has sabido mantener tus ahorros, pues vas a verte muy limitado a tomar decisiones que muchas no te van a gustar. Entonces considero que es muy importante que por lo menos haya, ya no te digo una asignatura de educación financiera en los institutos, pero por lo menos talleres, así como yo he estudiado prensa, me parece, en la optativa, tenía optativa como prensa y no sé si alguna cosa más, que no digo que no me meto con eso, o sea, me parece perfecto, pero ya que hay una optativa que se llama prensa y la otra no recuerdo, que también eran un poco raras, pues que haya un taller, una optativa que sea educación financiera, inversiones, ahorro, no sé, algo. Entonces es importantísimo, y creo que es de carácter urgente que hubiese algo parecido a educación financiera en los colegios para
saber por lo menos o ser conscientes de cuando gastamos dinero en cosas que no nos hacen falta. Y ahora me encantaría saber qué hiciste tú con tu primer sueldo, o si has cobrado hace poquito, pues me gustaría saber qué vas a hacer con él, si vas a ahorrar ese 20%, vas a acumular esos 6 meses de colchón económico, o si vas a gastártelo de forma impulsiva e inconsciente en cualquier cosa. En cualquier situación me gustaría saberlo en comentarios. Bueno, esto es un canal nuevo. No sé si será este el primer vídeo, segundo vídeo, tercero, no lo sé. Pero si te gusta el contenido de finanzas, educación financiera, negocios y todo esto, suscríbete porque hablaré sobre ello. Y nada, hasta el próximo vídeo y hasta pronto.